Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Los saluda Jorge Ugarte, nos conocido como el profe. Hoy tenemos como invitada a Natalia Sobrevilla, es una historiadora peruana de gran trayectoria. Acá tenemos su libro que está recomendadísimo, que me lo acaba de dedicar también. Ella es profesora de Historia Republicana del Perú. Del mismo modo, estudió en la Universidad de la Católica y es PhD en Historia por la Universidad de Londres. Ella está aquí en el Perú de paso y tenemos el honor de tenerla aquí en el canal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con el profe, que veo que ha hecho una gran labor de compartir la historia con todos ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti por escribir lo que escribes, porque nos permite poder investigar más sobre la historia del Perú y encontrar una verdad que, como te decía antes de la entrevista, no se encuentra en el cole, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Yo tengo algunos libros por acá también que definitivamente tú los has leído, Sí. ¿no? Alfonso Queiroz y todo lo demás. Yo considero, y permíteme, queremos saber tu opinión, pero mucha gente considera también que la independencia del Perú fue un saqueo, fue un robo que no queríamos, pero que se nos impuso. ¿Nos puedes contar un poquito esa perspectiva, esa visión que tienes tú de la independencia del Perú? Bueno, definitivamente, sobre todo en la zona de Lima, lo que es la capital, no había un interés particular por la independencia, porque éramos el centro de un virreinato. Estábamos Mm, realmente en un lugar privilegiado y los que eran los nobles, los que estaban en la parte más importante de la sociedad, querían que las cosas se mantuvieran de la misma manera. Pero había también una gran diversidad en todo el Perú en cuanto al apoyo al virreinato y a la corona española. Entonces, lo que hay es una diversidad regional. Entonces, vemos que inicialmente, cuando se da los primeros movimientos de independencia en el sur del continente, en lo que es ahora Argentina, se hicieron juntos en lo que es ahora Bolivia, que en ese momento eran parte de otro virreinato, las personas de el Cusco, Puno, Arequipa se juntaron para defender al virreinato. Había realmente un convencimiento que nosotros éramos parte de algo más grande mm, y parte de esta monarquía hispánica. mm, Y lo que sucede es todo un proceso que no es solamente en el Perú, sino es todo en la corona española, pero no solamente ahí, eso es parte de un gran ciclo revolucionario de cambio. mm. La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Entonces, más allá de que si los peruanos queríamos o no queríamos, estábamos envueltos en una ola revolucionaria mucho más grande, donde unos eventos llevaban a otros. Y es así como llegamos a la independencia peruana, que después de que se decreta la independencia, la creación de la República de Chile, va a ser desde ahí, desde el sur, que va a venir una Mm. expedición y principalmente el norte del Perú, que tenía muchas conexiones comerciales con Chile, va a ser la primera en declararse independiente en 1820 y eventualmente el ejército realista va a abandonar la ciudad de Lima y va a ser ahí que las mismas personas de la élite de Lima van a llamar a San Martín, le van a decir, necesitamos que declares la independencia, que nos cuides, Mm. porque tenían temor a las personas de las diferentes etnias, afrodescendientes, indígenas, tenían temor que fueran a tomar la ciudad de Lima. Pero en el sur del Perú se mantuvo todavía por un largo tiempo, hasta 1824, el apoyo al rey de España. Ahora, esta independencia que nos la cuentan muy patriótica y todo, uno investigando por ahí encuentra financiamiento, cartas de Bolívar, por ejemplo, a Hislop, que era un agente inglés que le dice en una de las cartas, danos plata, libras esterlinas por aquí, por allá, y si quieren Inglaterra puede tomar tal y tal lugar. No fue un financiamiento inglés para romper el bloque económico monopólico que había aquí por parte de España, no fue que Inglaterra financió como lo hizo Francia con Estados Unidos, para no separarse de los ingleses. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Sí, lo que pasa es que los británicos, y no solamente los británicos, sino también los franceses, tenían interés en entrar a este mercado. Mm, Y entonces la plata del Perú, no solamente de toda América, de Potosí también, era un recurso muy importante, pero también la producción, todo lo que se consumía en América tenía que producirse en Europa y España tenía muy controlado, muy monopolizado qué era lo que mm. se podía producir. Se producían algunas cosas en América y otras cosas se importaban. Entonces las otras potencias europeas, principalmente Gran Bretaña y Francia, tenían interés en entrar a estos mercados. Pero esto está envuelto, como te digo, en una ola mucho más grande, mucho más compleja, porque ¿qué sucede? La invasión napoleónica a la península ibérica, que es en 1808,
va a trastocar el orden mundial, si quieres. Porque, ¿qué sucede? Hasta ese momento, Francia ha sido aliada de España y Portugal ha sido aliada de Gran Bretaña. Entonces, todos tienen sus intereses. Aquí el tema económico es muy importante. Y otra cosa que debemos diferenciar es los británicos, hay intereses privados y los intereses de la corona británica. Y entonces, en este momento de Napoleón, la corona británica decide que ellos tienen que apoyar a los españoles que están luchando contra Napoleón. Entonces hay uno que se llama la Guerra de Independencia de España, que se va a colar a lo que está pasando en América. Entonces, no podemos decir simplemente los británicos o los ingleses porque estamos teniendo que diferenciar a diferentes grupos de interés. Podemos decir entonces que la invasión napoleónica a España, a la península, define la independencia de los pueblos americanos, porque si no debilitabas a España, no se Es un podía, detonante, ¿no? es un detonante, porque la otra cosa que sucede con la invasión napoleónica a España, que es un poco una sorpresa, ¿qué sucede? Cuando Napoleón toma la península ibérica, él se apropia de la corona española, pero no mata al rey, simplemente lo tiene cautivo. Entonces, bajo la idea de cómo se deben gobernar los pueblos, la discusión es si el rey está ausente, el rey vive, tú no lo puedes reemplazar por un nuevo rey. Las monarquías funcionan de una manera muy clara. El rey se muere, hay un nuevo rey. Y entonces aquí no se puede poner un nuevo rey. Entonces la discusión es si el rey está ausente, nosotros como los de este pueblo tenemos el derecho a gobernarnos a nosotros mismos en ausencia del rey. Entonces esto es lo que sucede. Y una de las respuestas que se da es justamente a buscar un sistema representativo. Y entonces se van a llamar a elecciones a representantes a un primer legislativo para toda la monarquía hispánica. Y van a ir representantes del Perú, de Centroamérica, de todos los lugares que no se han declarado independientes. La Constitución de Cádiz, me habla usted. La Constitución de Cádiz. Entonces, ese es otro punto por el cual las élites, no solamente de Lima, pero en otras regiones, están interesadas en este sistema de representación, sobre todo en el sur del Perú. ¿Qué sucede? Dentro de esta Constitución de Cádiz existe una representación de elecciones para gobiernos locales. Para cada pueblo con más de 1000 habitantes van a haber elecciones. Entonces hay todo un cambio revolucionario que se da dentro de la monarquía hispánica. Entonces lo que sucede es que este proceso es mucho más complejo de los peruanos queremos ser libres sí o no. Estamos envueltos en una vorágine histórica que involucra a todo el mundo. Que va a llegar lo que hagamos o no. Que va Independientemente. A llegar. Exactamente. Además nosotros en ese momento, el Perú como peruanos, como identidad, nosotros somos peruanos, no existe. No, pues. Somos parte de una monarquía más grande. No sé si usted está muy metido en redes sociales, lo mío son redes sociales. Así y a veces cuando uno está ahí, te etiquetan en un video y te dicen, desarma a este boliviano, porque hay muchas peleas y chauvinismos por todos lados, ¿no? Por ejemplo, hay muchos peruanos que dicen que Bolivia le perteneció al Perú. Yo he dicho 1000 veces que eso no es verdad. Pero, ¿qué posición tiene usted? Que con más autoridad lo puede decir. Bueno, por supuesto, es que el Perú no existe. Exacto. El Perú, como nosotros lo conocemos, el Perú, la República del Perú, de la cual nosotros somos orgullosos ciudadanos, aparece solamente a partir de 1822. Ni siquiera 21. En 21 se proclama la independencia en Lima y se crea un protectorado. Recién este año vamos a celebrar el bicentenario de la creación del primer gobierno representativo, que es en septiembre, el Congreso, en septiembre de 1822, con elecciones, y son ellos los que van a crear la primera república del Perú. Entonces, si el Perú era dueño de Bolivia, esa es una discusión, me parece a mí un tonta, poco ¿no? absurda, porque era un virreinato que tenía el mismo nombre, Virreinato del Perú, pero en 1776 todo lo que es actualmente Bolivia, inclusive lo que es Puno y todo el lago Titicaca, pasa a formar parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces, no podemos en ningún momento decir que que Perú era dueño de Bolivia, porque ni Bolivia existía, ni Perú existía. Estos eran además espacios donde las fronteras no eran muy claras. Sí. Eran parte de lo mismo, eran provincias dentro de una misma monarquía. Vamos a seguir avanzando. Me interesa mucho la imagen de Bolívar. Yo soy muy crítico con Bolívar, yo soy muy duro con Bolívar. No sé qué imagen tiene usted. Algunos lo llaman mercenario, nuestro asalariado, porque le pagamos por lo que hizo. ¿Amaba el Perú, no amaba el Perú? Tiene comentarios muy duros Bolívar sobre el Perú.
en cartas se ve cómo manda como emisarios para generar conflicto, a los que le dice, oye, tienes que ponerme la cosa bien fácil para yo entrar prácticamente, ¿no? O sea, ¿qué opinión tiene usted sobre Bolívar? Bueno, Bolívar es un personaje fascinante porque además, para mí es fascinante porque no importa qué posición política tenga uno, hay un Bolívar para tu gusto, si quieres. Mm, Porque Bolívar va cambiando, porque tiene una larga carrera política, porque además, cuando llega al Perú, él ya es una persona que ha tenido una experiencia muy compleja. Él empieza a luchar en Venezuela muy pronto. Él desde 1808 a 1809 va a Europa a negociar. Él tiene toda una idea de crear esta República de Colombia. Él se inventa un nuevo nombre para unir estas repúblicas. Tiene este sueño de poder unir a todas estas repúblicas andinas. Pero por otro lado también es un hombre práctico, es un hombre que ha sufrido mucho, que ha sufrido reveses, él ha perdido campañas. Entonces, cuando él llega al Perú es un hombre enfermo, es un hombre que tiene muchos miedos, muchos enemigos y también todavía tiene muchas ambiciones sobre qué es lo que puede crear en el futuro. Y está rodeado de gente que todo el tiempo le está diciendo que es maravilloso. Entonces hay ahí toda una serie de complejidades en cuanto a qué es lo que él se encuentra en el Perú. Pero mm, también es cierto que el Perú al que llega Bolívar es un país que está dividido, no solamente entre un sur que está apoyando todavía el rey, que es mm, realista, mm, sino el centro y el norte del Perú están divididos. Tenemos el gobierno de Ribagüero en Trujillo, tenemos el mm. gobierno de Torre en Lima, y llega Bolívar y dice, ¿qué es esto? ¿Quiénes son nuestras contrapartes? ¿Cómo podemos apoyar? Y también es cierto que Bolívar tiene una ambición muy grande sobre la República de Colombia y principalmente asegurarse que lo que es la audiencia de Quito Mm, va a ser parte de esa República de Colombia. mm, Entonces su idea de qué papel debe jugar el Alto Perú, que eventualmente se convierte en Bolivia, Bolívar tiene miedo que si esta parte se independiza, entonces lo que eventualmente sucedió, que fue la creación de Ecuador, también pueda suceder. Él mm, está muy convencido que el Alto Perú debe ser parte del virreinato del Río de la Plata, mm, como en el periodo colonial. mm. Pero se va a encontrar con una serie de disyuntivas. Yo creo que quizás soy un poco más generosa Sí, sí, con sí. Bolívar que tú, pero me parece que es un personaje muy complejo porque además tiene una serie de ideas y las escribe. Mm. Entonces, y Y también no tiene temor de decir lo que piensa exactamente. O sea, no tiene temor, hoy es criticado muchas veces por lo que él mismo sí, dijo. pero también se contradice. Mm, Porque si tú quieres encontrar a un Bolívar antiesclavista, lo encuentras porque recibió el apoyo de Haití. Si quieres encontrar Pero ¿qué sucede? Cuando Bolívar llega a las zonas esclavistas de Colombia, en Popayán principalmente, él tiene que decir, bueno, vamos a abolir la esclavitud, pero poco a poco, mm, eventualmente. Cuando llega al Perú igual, en la costa peruana no pueden abolir la esclavitud, en ese momento no quieren hacerlo tampoco porque es una cuestión económica muy poderosa. Bolívar tiene, por ejemplo, la ambición de convertir a todas las personas de los Andes en dueños de su pedazo de tierra, en su parcela. mm, Esa es su ambición. Él es mm. un liberal que considera que los grupos, Un las liberal comunidades, de la Revolución Francesa, de la con Revolución Francesa, por ok. supuesto. Además, su ambición es que cada uno de estos individuos, como personas, sean dueños de su tierra. Pero las comunidades indígenas en los Andes peruanos, en los Andes de Bolivia, en los Andes de Ecuador, dicen, nosotros somos parte de una comunidad, Mm, nosotros no queremos tener una propiedad personal. Y entonces ahí entra mm. un montón, hay como que es un mundo diferente. No Entonces él logró choca. entender, no logró No, entender la para nada. idiosincrasia del Sí, andino, no, por ¿no? Porque supuesto es que bien no. compleja también. Nosotros somos bien complejos. Además es muy diferente si te pones a pensar de las llanuras de Venezuela, de Mm, los lugares a las haciendas azucareras de donde crece Bolívar, para realmente entender esto. Entonces mm. es un mundo muy diferente. Ok, ahora, ¿por qué Perú? Ahora, la Gran Colombia tuvo a Bolívar, Argentina o Provincias Unidas, o el Río de la Plata tuvo a San Martín, Chile tuvo a O'Higgins, ¿no? Algo es. En el caso de nosotros, ¿quién sería nuestro? Sé que no lo tenemos, pero si tenemos No, que sí lo acercarnos, tenemos, pero no lo ¿quién? queremos. ¿Quién? No queremos ¿Tagle? ni a Riagüero ni a Torretagle. Uno de los dos tendría que ser entonces. Podrían ser los dos, pero los dos son personajes problemáticos. Ese Sí. es el problema. El problema es que Ribagüero fue un abogado, un defensor de la idea de la independencia peruana desde el año 18.
Entonces, es bastante injusto que nosotros no reconozcamos a Ribagüero. ¿No será porque dio golpe de Estado y llegó al poder Bueno, por así? supuesto. ¿Mm? Por eso te digo, son problemáticos, pero no se puede negar que el Perú también tuvo sus propios líderes. No habrán sido tan exitosos y también tuvieron que balancearse dentro de estos dos Mm. grandes líderes que buscan entrar al Perú y un poco forzar la mano. Pero ¿qué sucede arriba? Bueno, como te digo, ha estado abogando por la independencia desde muy temprano, tiene su trabajo de las 18 causas de la independencia Mm. peruana, eh, y él va a dar golpe de Estado, no tanto él va a dar golpe de Estado, sino dan golpe de Estado Gamarra y Mm. Santa Cruz y lo ponen Y a la él. ponen al... Y él en realidad no tiene experiencia alguna militar. Y entonces Sí, él está pues. tratando de ver cómo Mm. arregla, termina en Trujillo, Mm. va viendo qué hace, qué no Se salva de hace. ser fusilado, ¿no? Se salva de ser fusilado porque en general en las guerras civiles peruanas se fusila muy poco. El único realmente que termina fusilado es Salaverry, ¿no? En las guerras de la Confederación En Perú-Boliviana. la Plaza de Arequipa, si no me En la equivoco. Plaza de Arequipa sí es Santa Cruz y Santa Cruz paga muy caro por ese fusilamiento. En otros lugares la gente se muere. En el Era, Río de la Plata se andan matando a cada rato, pero en el Perú no. era muy joven, Salaverry, Salaverry, sí, era ¿no? muy joven, además él había luchado por la independencia también. Sí. Una vez una señora me corrigió en el bus, porque yo estaba en el bus contando la historia como lo contaba. Le dije, el presidente más joven, Alan García, me dijo, no, Salaverry, Salaverry. efectivamente. Disculpe, señor, siempre es bueno que me desande. Pasando un poquito ya al periodo de la República, de la independencia y todo esto, pero quiero terminar con esta pregunta, es bastante veleidosa, siempre se la hacen los peruanos y nos creemos dueños de la verdad, pero ¿hubiese sido mejor la monarquía constituyente que buscaba San Martín? Porque la República, bueno, todos somos generales después de la guerra, la República es un desastre. Yo soy bien crítico sobre eso, o sea, 65 presidentes creo que hemos tenido aproximadamente, con el presidente que tenemos y todo lo que ha pasado, ¿no hubiese sido mejor? Es velidoso, obviamente, la pregunta, pero ¿una monarquía constituyente? Mira, al final es una pregunta contrafáctica que no tiene respuesta favorable, pero comparemos. Mm. ¿Quiénes tuvieron monarquías en América? Haití, México y Brasil. Mm. Son los únicos países en todo el continente americano que tuvieron monarquías. En Haití fue un desastre, por supuesto. En México duró muy poco. Y esa hubiera sido un poco el mismo camino que hubiera pasado en el Perú. ¿Qué sucede? Ninguna cabeza coronada de Europa quiso ir a Mm. México. Entonces uno de los principales militares de ese momento, que era Agustín de Iturbide, tomó la corona como emperador de México, pero para el año 23-24 él ya no tenía posibilidad de gobernar y entonces se va a dar ahí un segundo Mm. proceso y se va a crear una República Federal Mexicana. Eventualmente él se va al exilio y vuelve en el 29 y termina Mm. fusilado. ¿Qué sucede en Brasil? En Brasil la situación es muy diferente, porque ¿qué pasa? Cuando se da la invasión napoleónica a la península ibérica, no solo a España, sino también Mm. a Portugal, la familia real portuguesa se sube en unos barcos británicos y se muda a Río de Janeiro. Entonces ellos tienen al rey Mm. ahí. Pero ¿qué pasa? Ese rey llega un momento en que tiene que volver a Portugal, deja a su hijo. Y luego los que son brasileros dicen, ¿quién es este portugués? Y lo sacan y deja a su hijo de muy pocos años, no me recuerdo si son 7 o 9 años que tiene el joven, y él va a ser el único emperador. Entonces, la monarquía realmente no es un sistema que se pueda adaptar a la realidad americana. ¿La República tampoco lo fue, parece? ¿O sí? Bueno, Los resultados. La república es lo que tenemos. Y también si tú dices, bueno, la república en el Perú, pero pensemos en la república en general. Las repúblicas son sistemas de gobierno, sistemas representativos de gobierno que se han tratado de impulsar en un lugar de una desigualdad muy grande. Entonces, más allá de la estructura de la república, tenemos que ver cómo se ha implementado esa república. Es decir, hemos intentado incluir cada vez a más personas en esta representación, sí y no. En el siglo XIX votaban muchos más hombres que en el siglo XX. Ahora finalmente, a partir de fines del siglo XX, tenemos a hombres, mujeres, analfabetos, todo el mundo votando. ¿Cuál Mm. es ese sistema? Entonces, yo no creo que el problema mismo sea la república como sistema, sino más bien cómo nosotros hemos entendido el sistema representativo. Mm. Sí, pues con la Constitución del 79, Uh ¿no? -huh. Se permite el voto analfabeto, antes no votaba. Exactamente. Y la mujer vota creo que en el 56, ¿no? En el Perú, 56 con Odría, con sí. Odría. Bueno, eh,
En todo el proceso del siglo XIX, lo sumo, yo creo que los 200 años y pico que tenemos, o 200 años que vamos a cumplir recién, como ustedes dicen, el 22 de este año, en septiembre, el acontecimiento republicano que considero yo y consideramos muchos más elemental, más importante, el que más nos ha marcado, ¿no es la guerra con Chile? Bueno, sin duda, porque la guerra con Chile marca un antes y un después. Mm, Marca un antes y un después porque tenemos una gran pérdida territorial, somos invadidos, la ciudad de Lima es mm, tomada, muchas de nuestras concepciones de nosotros mismos como peruanos se ven atacadas en ese momento. Pero por otro lado, es interesante ver cómo la reconstrucción nacional que viene después de la guerra con Chile va a permitir el inicio de lo que se conoce como la República Aristocrática, mm, un periodo donde va a ser una minoría la que va a mm, tomar el control del poder, la que va a tomar la estructura, pero por otro lado, eso también sucede en el resto del continente. sí. Entonces, me parece que sí, es un momento que nos marca de manera muy importante y también porque la memoria de la guerra con Chile es muy larga. Nosotros todavía la sentimos cercana, a pesar de que es hace ya mucho tiempo. Ahora, eso se rompe con Velasco, esa oligarquía que gobierna se rompe con Velasco. Y Velasco, bueno, ayer o de ayer falleció el presidente Bermúdez, que dio Sí, golpe de Estado a Velasco. Yo también tuve la oportunidad de entrevistarlo. Es un presidente polémico porque si bien dio golpe de Estado, regresó a la democracia. Hay cosas y cosas con él que generan odios y amores, ¿verdad? Pero hablemos primero de Velasco, si me permite. sí, claro. En la Universidad, la Pontificia Católica donde usted estudió, ama mucho a Velasco. Sí, Algunos, sí, algunos, algunos. no en la Facultad de Historia. Ah, mira, porque lo he leído a Antonio Zapata, Bueno, lo he claro, leído bastante a sí. Zapata. Admiro mucho, a pesar de que, bueno, yo me considero en otra ala y política de la derecha, él está más en la izquierda, pero yo creo que sus atribuciones, contribuciones a la historia son muy buenas. Pero todavía hay un grupo muy fuerte de peruanos que admira a Velasco a pesar de todos los datos que están ahí que demuestran de que destruyó la economía, de que la reforma no funcionó, ninguna, ni la industrial, ni la educativa, ni la nada, ni de la tierra. ¿Cuál es su balance de Velasco y por qué marca tanto el Perú? Bueno, yo creo que porque hubieron intentos de hacer cambios en el Perú antes de Velasco. Hubieron intentos con Bustamante y Ribeiro Mm, en 48. Hubieron intentos dentro del APRA. El APRA se mm, fue moviendo hacia la derecha cuando se alía con Odría, el sí, APRA, la Alianza APRA curiosamente, 1, ¿no? claro. Y entonces ahí me parece que hay unos intentos porque ¿qué sucede? Esta república aristocrática que se va a consolidar después de la guerra con Chile y que va a ser la que lleva por delante todo el siglo XX, digamos, va a tener estrangulada toda una sección de la economía. Y van a haber muchos intentos, no solamente políticos, sino desde de abajo para arriba. Mm, Por ejemplo, la revolución de los arrendiles en el Cusco, mm, las revoluciones de tomas de tierras en los años mm, 50. Es decir, Velasco no aparece de la nada. sí. Y me parece que parte del problema que tenemos es que pensamos Velasco, pero no vemos el contexto de por qué surge Velasco, por qué tenemos que llegar a Velasco, porque en el primer gobierno de Belaúnde es imposible hacer una reforma agraria, porque son los sectores más recalcitrantes de la derecha que no permiten una reforma agraria moderada, que es lo que propone Belaúnde. Beltrán no lo propuso La propuso, sí, por supuesto, pero el Congreso no la aprobó. porque se querían tomar todas las tierras. Él dijo, la de las cosas no la tomemos porque estarán Exactamente, las haciendas más productivas. exactamente, exactamente. Ellos Hubieron que... propuestas, perdón, de los mismos hacendados, más modernos y con visión, que querían hacer un cambio. Entonces había también un grupo que tenía muy Mm, estrangulada una serie de cosas. ¿Sí? mm, Lo que es interesante y también trágico en el caso de Velasco, él sí llega a romperle el espinazo si no quieres económicamente, porque la economía luego se transforma y muchos de los que han sido hacendados se convierten en grandes mm, financistas, entonces tampoco es mm, que pierdan su posición, pero sí termina con una serie de regímenes que son muy elitistas y que dividen mucho la sociedad peruana. Entonces yo creo que las personas que ven con una luz positiva, si quieres, a Velasco, es porque se concentran en cómo transformó socialmente el Perú, porque todos estamos de acuerdo que bien o mal hay un antes y un después con Velasco. sí, aunque la posición que tenemos algunos es que Velasco no da el golpe de Estado precisamente por un interés social, No, sino más que por nada, supuesto. bueno, hay lecturas que dicen, para que no llegue el APRA, porque ahí la torre Sí, podía sí, sí. ganar,
otros por la corrupción que había en el ejército, el tema del contrabando durante el gobierno de Belaúnde, ¿no? En el 62 había habido supuestamente un fraude y fue el ejército que permite que llegue Belaúnde. Entonces, más allá, Velasco muere, eh, eso es algo muy, muy peruano, ¿no? Fue muy popular cuando da el golpe de Estado, muy querido, pero luego le dan golpe y la gente no salió a marchar a pedir que se le restituya. Y Velasco muere solo el 77. Sí, sí, Bueno, además también es cierto que no existe todavía una historia definitiva de Velasco. Se ha escrito sobre la reforma agraria, se mm, han escrito sobre las reformas, pero me parece que todavía nos queda mucho por conocer, mm, tanto del periodo que va, digamos, del 45, si mm. quieres, hasta la Revolución de Velasco y después posterior. Es decir, yo creo que ahí nos queda todavía por entender, sobre todo por todo lo que sucedió después. Y hay un gran debate de qué hubiera sucedido en el Perú si es que no hubiera habido una revolución como la de Velasco. ¿Qué hubiera sucedido con algo como Sendero de Lumos? Eso es lo que siempre se dice, que Velasco salvó. Pero no se sabe. Otros dicen que, Yo no lo considero así, ¿eh? otros consideran que ese fue un detonante. Entonces ahí hay Sí, todavía sí. una serie de interrogantes, me parece. Pero hemos tenido entendiblemente, un interés muy grande por tratar de entender lo que sucedió en la década Mm, de las décadas de violencia en los años 80, el conflicto armado interno, el terrorismo y cómo se utilizó el terrorismo como un método de, de guerra. mm, Entonces, y tanto de los grupos terroristas, llamados terroristas, porque lo eran y tenían claramente una ideología trastocada de sí. violencia, pero también el Estado tomó medidas que fueron también de imponer terror sobre la población. Mm. Entonces, ha habido un gran interés en el Perú de tratar de entender ese periodo y creo que eso no nos ha permitido ver, ir más atrás, porque eso no viene de la nada. Claro, entiendo que la indignación de algunos grupos no viene a nada, pero la forma del reclamo fue terrible, ¿no? Ahora, vamos a llegar a ese punto. Me salté a un personaje muy importante del siglo XX y que sería injusto no mencionarlo, Augusto B. Leguía. Creo que es uno de los presidentes también, bueno, usted me dará su diagnóstico, pero, o sea, que marca la historia del Por Perú, ¿no? supuesto. Y cómo lo considera él. Bueno, es interesante porque Augusto B. Leguía trata de imponer la patria nueva. Mm, Él tiene además un comité proindígena, él quiere modernizar, él quiere mm, realmente llevar al Perú a un nuevo nivel, ¿no? Es un momento además de gran crecimiento económico, es un momento de crecimiento, expansión, no solamente de Lima, sino otras ciudades de provincia, es el desarrollo de nuevas industrias, es el desarrollo de las comunicaciones, es realmente yo creo que la modernización del Perú. Y también el crecimiento del indigenismo, es el nacimiento también de los nuevos movimientos políticos, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre. mm, Entonces, estos son movimientos de masas. Entonces, sí. estamos empezando a ver un mundo cambiante. Leguía tiene una idea de cómo se puede construir de arriba para abajo. Y luego tenemos a estas dos versiones que tratar quizás de buscar una política de abajo para arriba, una versión que es la marateísta, Sí. otra que es la prista. Y entonces Mm. esas van a ser los dos grandes movimientos del siglo XX peruano, pero los dos son truncos, porque ninguno de los dos logra realmente entrar al poder y presentar realmente su propuesta en todo el siglo XX, Sí. hasta por supuesto APRA con Alan García en el año 86, que ya es bastante trasnochado, bastante diferente. Entonces, el ejército que ha mantenido el control para la oligarquía, con Mm, sí. Odría, y bueno, luego está Prado, entonces hay todavía toda una serie de gobiernos en los 50, no van a permitir que haya realmente un recambio. Entonces ya para la hora en que llega Velasco, hay un embalse, hay como una necesidad latente, hay un movimiento muy fuerte que explota. Con una falsa página 11 que se perdió. ¿O usted Bueno, por considera? supuesto, no. Hay un mito ahí, Sí, ¿no? además los detalles prácticos de que si fue, que si no dijo, que Sí, si. Eso es al final anecdótico, si sí. quieres. Lo importante es que, como dijiste tú, él tuvo mucho apoyo en ciertos Mm. momentos. Y la reforma agraria, que fue mal ejecutada, que tuvo muchos problemas, etcétera, etcétera, que destruyó grandes áreas agrícolas, también terminó, sobre todo en la Sierra del Perú, con regímenes agrarios que no podían seguir adelante realmente. Y luego esas cooperativas no pudieron enfrentar el fenómeno del niño del 83. Lo que sí hubiese podido hacer los hacendados, porque de una u otra forma manejaba mejor el tema
económico, manejaba mejor el tema administrativo, ¿no? Que una cooperativa. Aparte, Velasco tampoco es que le dio las tierras de frente al campesino, sino se las dio a las cooperativas. Bueno, es que no había suficiente tierra para dársela a todos los peruanos. Es decir, esa idea que tenía Bolívar de que cada uno debía Sí. ser propietario, en ese momento la única respuesta, y la respuesta también de ese momento histórico, era la idea de la cooperativa, ¿no? Ahora, para avanzar justamente en este periodo, del 62 hasta el 90, Carlos Contreras Carranza, también economista y historiador peruano, habla sobre los gobiernos desarrollistas. Ujú. Se intentó industrializar el Perú con Velasco, con la ley de la reforma industrial y todo lo que hubo, la propiedad social. No se logró. El Perú no, o sea, Singapur pudo industrializarse, Argentina se industrializó, Brasil, otros por ahí. ¿Por qué Perú no pudo industrializarse? Bueno, porque estamos hablando de periodos muy cortos de intentos de industrialización con. ¿28 años? No, pero hay, a ver, aperturas y cierres, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes el gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez, donde la industria está protegida y donde las importaciones están limitadas, ¿correcto? ¿Mm? Pero entre el año 80 y el año 85 con Belaúnde, segundo gobierno de Belaúnde, se abren las importaciones, la industria no tiene ningún tipo de apoyo de que tuvo. Luego tienes a Alan García, 5 años, entonces has tenido los años del gobierno militar, 5 años con Belaúnde, que ha sido una contrarreforma, luego 5 años de Alan García y luego tienes Fujimori. Entonces, ¿en qué momento vas a tener realmente una visión desarrollista que va a poner, cuando estás hablando de la sustitución de importaciones en tanto Brasil como Argentina, estás hablando no de 28 años, sino de por lo menos 50? O sea, 50 años tenemos que sufrir No, para bueno, llegar a la Odisea o al Edén que nos prometían, porque no, porque lo que sucede es que la situación de la industrialización es completamente diferente. Pero si la comparas con Singapur o con Corea, si quieres, estamos hablando de tanto Singapur como Corea de gobiernos autoritarios, mm, de una dirección económica muy centralizada, mm, donde no estamos hablando de los capitales independientes, estamos hablando de un gobierno que decide dónde se va a gastar el dinero y cómo se va a sí, gastar. autoritarios, totalmente. Autoritarios y que principalmente su inversión es en educación primaria, secundaria y universitaria y técnica, por un lado, y por otro lado, en fábricas, en organizaciones. Entonces, eso no es un modelo que nosotros hayamos seguido en ningún momento. Mm, Y tampoco es un modelo que hayan seguido ni en Argentina ni en Brasil. Ojo, pero ellos empezaron con la sustitución de importaciones en los años 40. proteccionismo. Proteccionismo, que Mm, aquí en esos años, en los años 40 y 50, era liberalismo absoluto. Exportación, exportación de material primo. Lo que sucede es que el Perú tiene la bendición y la condena de tener una variedad infinita de materiales primos que van a irse vendiendo y que van a ir reciclando en la economía. Entonces, nosotros no somos nunca dependientes de un solo producto. Tenemos booms en algunos sí. productos, pero ahora lo vemos. Nosotros somos exportadores de mineral, de cosas agrícolas, somos exportadores de lana, somos exportadores de todo tipo de cosas, bueno, y no se diga las economías ilegales. Entonces, es una economía muy diversa. Mm. Entonces, los años 40 y 50, esas economías de exportación son el motor. Para que tenga una idea nada más, si yo soy incluso más liberal que Pedro Beltrán, o sea, imagínense lo sádico que puedo ser. Pero, pero hay un discursillo que de verdad estresa un poco en los liberales como yo o los más radicales que puedan haber, del libre mercado absoluto, como usted dice, verdadero libre mercado absoluto. Pero escuchamos mucho decir a gente que no es tonta, gente que es muy inteligente, muy preparada. Hildebrand no es un ignorante, César Hildebrand es un tipo brillante, pero decir que ha habido 200 años de derecha me parece un error flagrante. ¿Usted también considera que ha habido 200 años de derecha en el Perú? No, por supuesto que no, no me parece para nada, pero además me parece que es bastante inútil simplemente decir derecha-izquierda, me parece Mm, que eso en este momento no indica nada, no dice nada. Ahora, lo que sí hay y sí ha habido es una tendencia generalizada al liberalismo económico. Y eso es algo que o se sea, puede, más Estado para el liberal que para el estatista. sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Usted considera eso? Sí, por Mm. supuesto, porque si vamos a analizar quiénes han sido los gobiernos proteccionistas, si tú quieres, Principalmente lo del desarrollismo. pero son cuáles, ¿en Eh, qué años? por ejemplo, del 62, con el golpe de Estado militar, nos vamos hasta el 90 antes de Fujimori, con hoy Alan. Pero está 80, 85 Pero Belaúnde. todavía con Bermúdez, por ejemplo, se siguió expropiando tierras.
Sí, pero Sí, no sé, eso no, con Bermúdez, Morales con Bermúdez, Bermúdez. claro, se Sí, siguen pero expropiando estoy tierras. hablando de Belaúnde, segundo gobierno, Belaúnde, el segundo gobierno, 80-85. El segundo gobierno de Belaúnde, 80-85, no fue un gobierno proteccionista y por fue de ninguna derecha medida. ese gobierno, ¿usted lo considera? Derecha, que como te digo, Y claro, yo creo que la distinción derecha-izquierda no es necesariamente la más útil. Yo creo que en sistemas económicos, definitivamente Alan García en su primer gobierno fue un gobierno proteccionista, desarrollista y de una tendencia socialista. heterodoxa. Ni siquiera, ya quisiéramos que hubiera sido socialista Alan García, pobre, que en paz descanse. Pero el único gobierno que me parece que realmente se comió el pleito de ser desarrollista, en serio, fue Velasco. Morales Bermúdez siguió, y siguió sobre todo con la política industrial, no con mucho éxito. Pero antes de eso, me parece que el 62 es un periodo muy corto. El primer gobierno de Belaúnde tuvo ciertos visos, ciertos deseos, pero no fue tampoco un gobierno particularmente desarrollista. Godoy entregó las tierras en Cusco, ¿ah? Pero eso qué gran cambio hizo. Es eso cuando estamos hablando de la economía general. Estamos todavía hablando de una economía de exportación cuando estamos hablando de Belaúnde uno. Pero con No, Belaúnde uno ya había industria en el Perú, ya se sí, por crearon supuesto, industrias. pero no tenía una economía proteccionista cerrada de negar las importaciones, por Pero al ejemplo. menos el liberalismo no lo era entonces. Porque habían Bueno, cosas, pero no era particularmente un sistema cerrado mm, porque yo te estoy diciendo, para proteger realmente una economía, para tener una economía realmente cerrada y proteccionista, tienes que tener provisión de importaciones. sí. Y eso solamente se da con Velasco, Morales Bermúdez y Alan García uno. Ahora, ¿me permite? Pero también para tener liberalismo puro como el de Adam Smith, No, ¿ok? bueno, eso no Tiene que existe. haber absolutamente libertad y el Estado no tiene que ampararse con amigos como Keiko, por decir así, Bueno, con pero es grandes que economías para favorecerlas a ellas. Eso no es liberalismo pero tampoco. justamente mi punto sería, así como no ha existido proteccionismo más que en estos pequeños momentos, tampoco existió un liberalismo puro en el Perú. Eso es más cercano a la verdad, por supuesto. Pero eso es lo que creo yo, porque además ha sido una bastardización. Porque, por ejemplo, el Estado neoliberal que se impone con Fujimori, si uno lo estudia como debe ser realmente un Estado neoliberal, lo que existe aquí no es eso. Me Ha encanta, habido un saqueo, sí, que es otra cosa. me encanta que digan neoliberalismo porque nosotros no nos consideramos neoliberales, pero ¿a qué le llaman neoliberal? ¿A lo de Margaret Thatcher, a lo de Ronald Reagan, al consenso de Bueno, un poco Washington? lo que es la idea de que el Estado no debe ser el rector completo de la economía y que deben haber reglas claras e igualitarias. Eso me parece a mí que es bastante sencillo y que no debe ser el Estado el que tenga que cubrir todo, sino que existan unas reglas claras que los ciudadanos puedan seguir y que puedan tener su desarrollo económico. Me parece que ese es el sistema neoliberal. Para culminar, vamos a hablar de alguien que evidentemente es picante, Fujimori. Las políticas aplicadas por Fujimori. Dejemos un rato la corrupción de la que vamos a hablar y obviamente es indiscutible, pero no era necesario aplicar esas políticas. El Perú tenía un déficit fiscal, el Perú tenía una inflación Sí, gigantesca. pero esas políticas no fueron inicialmente las políticas de Bueno, Fujimori. era la de Vargas Llosa. Él no fue elegido en 1990 para aplicar esas No, no, políticas. eso es Además, el verdad. problema principal de Fujimori, a mi juicio, no es ese necesariamente ese sistema económico, es la manera como él minó, destruyó y acabó con la institucionalidad política. Yo creo que en los temas, por ejemplo, de las islas de eficiencia, en lo que fue la reforma tributaria, en lo que fue la creación de la SUNAT, la SUNARP y otra serie de organizaciones, me parece que Fujimori efectivamente en ese momento no existía ninguna otra manera de recomenzar una economía que estaba absolutamente destruida después del Era gobierno de necesaria la García. reforma Por supuesto económica. que sí, pero una cosa son las reformas y otra cosa es las reformas para que todos sus amigotes terminen Eso comprando y vender definitivamente que cosas. no. Pero eso, por eso te digo que para mí el gran problema de Fujimori no es el problema necesariamente intelectual de cómo se hace una reforma económica o el tipo de sistema económico que él implementa. Para mí el problema es la destrucción de las instituciones, la destrucción de la institucionalidad democrática, el sistema de representación, la destrucción del sistema parlamentario y la creación de lo que tenemos ahora, que para mí es una constitución que tiene en su principal problema un problema de representación, más allá de lo que puedas pensar o no del sistema No, 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 sí, económico. sí, sí. Pero me parece además que el sistema económico se aplica como una fachada y que luego se convierte
no se aplica realmente de una manera justa y equitativa, porque terminan enriqueciéndose unas personas por corrupción. Entonces, ese no es un programa que ha sido aplicado de manera real, justa. Entonces, me parece que le hace un flaco favor al liberalismo y al neoliberalismo pensar que eso es lo que es. A ver, es clientelismo. Por Usted lo, usted, supuesto. usted lo dice en su libro Sí, incluso. El claramente. clientelismo puro es el de Fujimori. Pero ese clientelismo que yo critico y todo, en comparación a lo que hizo Velasco, ayudó a bajar los índices de pobreza, ayudó a que la gente pueda acceder al agua, incrementó el Producto Bruto Interno, el Sí, per pero cápita. eso me parece a mí que realmente comenzó a despegar después de la salida de Fujimori. Claro, en el 2000. Sí, por supuesto. Gracias, pero gracias a que se abriera el mercado. Bueno, por supuesto que sí, porque como te digo, yo no tengo necesariamente un problema con el sistema económico. Ok, ok. Yo eso pero creo que el sistema económico pudo ser, incluso siendo liberal y neoliberal, pudo ser mucho mejor, porque si fuera realmente equitativo y justo, Mm, si nosotros no tuviéramos sistemas que han beneficiado a grupos clientelistas, porque no son solamente las personas que recibieron su arroz o su no, no, colegio, no, no, no. sino son las personas que recibieron la posibilidad de comprar empresas y enriquecerse, los clubes de la construcción, todas Sí, esas sí. cosas me parece que son mucho más problemáticas. Ahora, me parece que una vez que se trató de reorganizar y tener un sistema más abierto, lo que sí siguió fue la corrupción. Mm. Cuando nosotros pensamos en el despegue económico que se dio a partir del 2000 y el 2006, sobre todo con el segundo gobierno de Alan Ya Alan García García, sorprendentemente. ¿Ah? no, porque también estamos ante un momento de crecimiento mundial. O sea, también tenemos que ver que todo esto que ha sucedido, así como la independencia, no fue solamente algo que estaba pasando en el Perú. Cuando está Belaúnde en su segundo gobierno en el año 82, hay una crisis de deuda en toda la región. Está quebrada la economía de Brasil, la economía de Argentina, la economía de Chile. Entonces, ¿cómo va a ser el Perú para poder flotar cuando todo el mundo se está ahogando? De lo mismo que sucede con Alan García, tenemos hiperinflación, pero no somos el único país en la región que lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, ellos cambian de moneda al igual que nosotros. Entonces, me parece que a mí lo que me parece es que siempre los peruanos estamos eternamente solo mirando el Mm. drama que está sucediendo en el Perú, Y no el contexto y no el internacional. contexto internacional. El mundo está Interesante. globalizado, es un mundo complejo. Estamos ahora, por ejemplo, hablando de la crisis en la que nos encontramos, que es una crisis política y económica tremenda, terrible, pero no somos el único país, ni en la región, ni en el mundo que se enfrenta a esto. Pero tenemos un presidente que verdaderamente, o sea, no es un tema de racismo ni discriminación, es un presidente que intelectualmente, no sé qué tal le caiga a Mario Vargas Llosa, pero Mario Vargas Llosa lo dijo, ¿no? Y yo suscribo, es un tipo que intelectualmente, no importa si haya nacido en la sierra, en la costa o en la selva, intelectualmente es un fracaso. Basta con escucharlo hablar, sentarte, entrevistarlo, no da ni tres palabras sin equivocarse. Entonces alguien que aspira a ser el funcionario público primero del Perú, tiene que saber al menos de política económica, tiene que saber al menos de historia, ¿no? Pero, Cosas mínimas, pero ¿no? justamente eso es lo que es más trágico de cómo el sistema político se ha desgajado completamente, se ha resquebrajado, no existe una posibilidad real de representación. Tú puedes, y estoy de acuerdo que el actual presidente no es una persona preparada y no es probablemente, pero y también es cierto que probablemente en casi ningún otro lugar del mundo una persona con poco, la poca preparación, pero el poco apoyo político de Pedro Castillo pudiera realmente llegar a ser presidente. O sea, esa Sí, me parece a mí que la responsabilidad no está en una persona como Pedro Castillo. La responsabilidad está en que un sistema permita que una persona como Pedro Castillo, sin la preparación, sin el apoyo, sin el grupo llega político, al sin poder. la experiencia política, llegue al poder. Ese es el problema. Ahora, tenemos un Congreso que tampoco es nada atractivo, o sea, Pero ¿cómo va a ser atractivo el Congreso si has tenido una reforma de legislativo donde ninguna persona que tenga experiencia legislativa puede ser legislador? mm, Todos aprobamos por un referéndum sí, que no queríamos personas que se pudieran reelegir. Pero ¿qué significa la no reelección parlamentaria? Significa que nadie sabe nada. mm, Hemos creado un sistema donde todas las personas tienen que ser neófitas, que no conozcan nada. Entonces, ¿cómo puedes esperar tener un congreso de gente preparada mm, si tu único requisito para ser congresista es no haber sido congresista antes? mm. Entonces, yo creo que esos son los problemas de fondo cuando hablamos de la representación, a mi juicio.
Bueno, eso lo promovió Vizcarra, Bueno, ¿y por qué? Claro, obviamente, ¿no? porque tenía Ahora, interés. yo quiero ir, para ir combinando, ¿a dónde, cómo salimos de esto? Ah, bueno. Yo soy muy duro, a veces en el canal digo cosas muy fuertes, pero estoy delante de una dama y a mi esposa no puedo decirla. Pero ¿cómo salimos de esta situación? Porque los historiadores como usted o los revisores históricos como quien habla, yo soy de repente menor intelectualidad que usted obviamente, pero estamos llamados siempre a responder este tipo de preguntas. Pero ¿cómo salimos de esto? Tú que lees tanto, te dices, ¿no? Bueno, viendo la historia sabemos de repente cómo salir un poco. ¿Usted cómo cree? Bueno, yo creo que tenemos que involucrarnos todos como ciudadanos. Mm, Yo creo que debemos demandar de nuestros representantes que nos representen, necesariamente pedir que hayan cambios y realmente luchar por ellos, porque todos decimos, no, que esto es una porquería, que esto es así, que esto es así, pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestro día a día para realmente cambiar el país? Nosotros no estamos pagando coima, nosotros estamos haciendo las cosas como deben ser, estamos pagando nuestros impuestos, estamos contribuyendo, estamos participando políticamente o simplemente nos estamos sentando atrás y diciendo, esto es una porquería. mm. Para terminar con este tema de aquí, que es muy interesante, ¿ah? Eh, la universidad donde usted estudió es una universidad conocida por ser progresista, ¿verdad? Por estar en el espectro progresista. Y hoy hay dos fuerzas sociales que se enfrentan, que es el progresismo y el conservadorismo. Uh -huh. Lamentablemente quien habla está en la parte Pero conservadora, ¿por qué porque lamentablemente? siempre chocamos los conservadores con los progresistas. Pero eh, siempre el lado progresista habla de reivindicar derechos a la mujer. ¿No los tienen ya todos? La mujer ya no tiene, usted por ejemplo necesitó de una cuota de género para poder llegar a donde llegó y ser extraordinaria como es. Y no sería injusto que a otra se le dé un lugar sin lucharla como usted, luchándolo lo llegó. María Rostoyowski, por ejemplo, no tuvo que darle nadie nada para llegar a donde llegó, A María Rostorowski nunca la dejaron enseñar en la universidad. pero ella no era, No no era, acabó la no, universidad pero nunca la dejaron enseñar en la universidad y muchas personas la trataron mal por ser mujer. por ser mujer, por supuesto, por no haber tenido un acceso a una educación. Ella no pudo entrar a la universidad porque no había tenido una educación regular, porque había sido educada en su casa. No había ninguna manera de ingresar. A mí me parece que es muy importante considerar que la equidad de género todavía no la hemos alcanzado. Yo he logrado muchas cosas en mi vida y las he luchado, Mm. pero sí considero que es muy importante que haya cada vez más amplitud, más oportunidades. Creo, por ejemplo, en la política peruana, que es muy importante que existan estas cuotas de género. Me parece que son necesarias porque todavía no estamos alcanzando un balance real. Tú puedes ver en las industrias, puedes ver en diferentes lugares, tanto académicos como de todo tipo. Me En la parece que guerra es, tampoco van las mujeres, bueno, vamos más los hombres a morir. Y no es, quieren hay cuota de género en el campo de batalla. bueno, pero hasta hace poco las mujeres no podían ingresar. Ahora finalmente tenemos un acceso al ejército, pero sí me parece que es necesario y sí, sí lo defiendo. Bueno, son cosas, no vamos a coincidir en todo. Ese bueno. No tenemos por qué. Fue maravilloso tenerla, de verdad, ha sido un placer, ha sido una de nuestras invitadas más importantes que hemos tenido definitivamente en Y el tengo canal. nuevos libros en la Feria del Libro que salen a Cuéntenos, pasear. cuéntenos, Sí, invite por favor, porque sí, voy a ir a la feria a comprar sus libros de todas maneras. sí, voy a tener varias presentaciones. El día 22 de julio estamos presentando una nueva reedición de un libro clásico muy necesario para entender el Perú, que es Perú, Problema y Posibilidad de Jorge Basadre, Mm, que tiene un prólogo mío, ese es el día 22. El día 23 estoy presentando mi libro Independencia, sobre la guerra de independencia. El día 25 estoy presentando un libro que es sobre la independencia de toda América del Sur opa, comparada, que se llama Repúblicas Sudamericanas en Construcción. El día 27 estoy presentando un libro que se llama Parte de Guerra, editado por Marcos Sileri, que fue editor de Caretas, mm, sobre despachos de las guerras de independencia. Tengo ahí algunos capítulos. Y luego el día 29 se presenta un libro que te va a ser muy, muy interesante, que se llama La condena de la libertad, que es los 200 años de historia peruana, editado por Alberto Vergara y Pablo Drinot, y yo escribo un capítulo sobre el siglo XIX. oh, Así que hay genial. muchos libros de historia. Invito a todos Hasta, ¿usted vive ¿hasta cuándo se queda en Perú? hasta el 29. Así que vamos a tener que ir a la feria. Va a Sí, salir Jesús María.
Sí, Jesús María. Ahí también van a poder encontrar, bueno, estoy publicando un libro también de GMC Cherry, El Claro. mito de los 200 años de la derecha peruana. Este es el libro que yo he leído de Natalia, es un librazo, es muy bueno, grandes apuntes y para los que están escribiendo un libro, gran fuente también. Muchas Gracias. gracias, Natalia. Un gusto. Chao chicos, cuídense. Chao.